mucha gente ha venido a verme. Mucha gente ha venido a verte. Ha venido a ver aquí a Pedro, ¿vale? Y yo entre ellos, la que he venido a verte también. Muchísimas gracias. Gracias a Pedro esto ha sido posible. Te lo digo como siempre. Que Pedro nos ha hecho el contacto. Y aquí os dejo con Pedro. Cuando la combinación engrana correctamente, es cuando somos capaces de disfrutar y cuando realmente vibramos en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Habéis dado algún abrazo a alguien, verdad? ¿Habéis dado alguna vez un abrazo en el que te das cuenta de que se produce un rechazo, verdad? Y dices, bueno, esta persona, ¿qué sé? A mí rara vez me pasa, pero alguna vez con gente me pasa, ¿no? Y es porque no vibramos en la misma dirección y en el mismo sentido. Antes no haríamos dar un abrazo. La salida ahí me dice, Pedro, vengo a darte un abrazo en el y se lo ha agradecido mucho. ¿Sabéis por qué?
Porque cuando eso se produce, te cargas de carga de energía. Y funciona. Y es por ello la relación. Es ciencia, es misterio. Los científicos cada vez quieren parecerse más a los parapsicólogos. Y los parapsicólogos queremos parecernos cada vez más a los científicos. Una paradoja, pero es la realidad. La realidad que nos hace ser humanos, ser personas. ¿Sabéis por qué? Porque ya se han cansado tanto de desprestigiar nuestro trabajo a algunos científicos que, bueno, pues a veces se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero si es que esto que están diciendo es verdad. Yo recuerdo unas palabras de para mí uno de mis maestros, que aprendí mucho de él, que era Carl Sagan. Carl Sagan fundó un instituto, el Instituto de Búsquedas de Inteligencias Extraterrestres, y yo en todos mis libros siempre pongo una frase, y es esa frase que dice: la ausencia de pruebas prueba la ausencia. Y esto es una evidencia. Hoy vamos a hablar de psicofonías. Espero, porque en este paso no voy a enrollar mucho, pero bueno, hoy vamos a hablar de psicofonías porque, al fin y al cabo, mi planteamiento siempre ha sido muy cientificista, os decía. Yo cuando tenía unos 12 años cogí un libro de la biblioteca de mi padre y leí un pequeño artículo de un señor que se llamaba Friedrich Johnson, el descubridor, en el año 1959 del fenómeno de la psicofonía. Este hombre decía que se contactaba con la nave de los muertos. Es decir, un tío que era director de documentales, que había recibido la cruz de San Gregorio Magno por parte del Papa Pablo VI, que había sido uno de los grandes estudiosos de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Un tío que tenía un currículum alucinante. Y, ojo, decía que se estaba contactando con la nave de los muertos. Aquí algo no cuadraba. Bueno, yo leí el artículo, 12 años, por lo que recuerdo, empecé a decir, vale, pues esto aquí tiene que haber algo. Yo siempre he tenido la mente muy cuadriculada. Yo soy informático, estudié la carrera de informática, la ingeniería. Toda mi vida he estado relacionado con la ciencia. Me gusta todo lo que acaba en guía. Arqueología, microbiología, astronomía, eso me acaba en guía. Me encanta, soy un gran aficionado. De hecho, esta mañana me he comprado un coordinador para mis telescopios. Aquí en el chip, increíble, pero es cierto. Y realmente busco respuestas. Estamos grabando con la voz de los difuntos. ¿Qué es esto? Y yo me lo pregunto. Yo recuerdo que aquel día que cayó ese libro en mis manos, le dije a mi padre, mira papá, yo quiero grabar una psicofonía. ¿Esto qué es? Y dice, bueno, pues una psicofonía, dicen que son las voces de los difuntos. Y yo le dije, vamos a ver, las voces de los difuntos, como una persona muere. Sí, no, es que me sale muy escéptico, más que yo ya lo soy. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos vamos a la última habitación que tenía en mi casa. Yo vivo en San Vicente, viviendo en San Vicente, pero ya no vivo en un pueblo, vivo en las afueras. Fue increíble, porque nos vamos a la biblioteca, ponemos un aparato a grabar, ponemos una cinta, estamos allí grabando, nos vamos al salón, que se queda la parte más alejada de la casa, y el aparato estuvo registrando durante aproximadamente unos 28 minutos. Las cintas, si hay algún joven no sabe lo que es una cinta, pero bueno, las cintas de cassette antes duraban más o menos media hora por cada cara. Total, que cuando salta aquello se termina. Yo, imaginaos, 12 años, un cuadernito de esos cuadraditos para tomar notas, apuntando todo lo que oía. El tren que pasa. Un perro que ladra. Y así todo el rato. Mi padre ya estaba desesperado. Miraba el reloj diciendo, que yo mañana me levanto a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y de repente, en el minuto 23,
aparece una voz que dice, mamá. Hostia, yo quiero por aquello. Voz que dice mamá. Mi padre mirándome, moviendo la cabeza. Pero ¿qué pasa aquí? Voz que dice mamá. Pero, rebobinábamos, escuchábamos, rebobinábamos, escuchábamos. Era una voz que decía mamá. Hostia, aquella noche yo dormí tapado. Tenía 12 años, lo recuerdo. Y mi padre no paraba de dar vueltas por el pasillo, para un lado, para otro lado. Y yo, digo, para allá, porque yo entre que... Bueno, al día siguiente repetimos la prueba. Y sabes, a la misma hora, más o menos, mamá. Hostia. Yo digo, esto ya no puede ser. Aquí hay un muerto que me está hablando. Y mi padre ya no daba crédito. De hecho, es que estuvimos pensando en que había algo. Miramos todo. Tercer día. Digo, aquí hay un gato encerrado. Esto no puede ser. Mamá, aquí hay un espíritu que vive aquí. Con mi razonamiento científico que yo tenía, ¿vale? Es decir, todo tiene una explicación. El fenómeno paranormal me encantaba desde pequeño, pero una cosa es que me encante pasar bien, otra cosa es comprender que algo me está hablando desde el más allá. Pensaba que era un muerto, vamos, o sea, así. Vale, pues sigo experimentando. Ponemos a grabar. Mi padre a mi lado temblando y yo, pues ahí, esperando. Pero esta vez yo le digo a mi padre, en lugar de irnos al salón, vamos a subirnos a la terraza del edificio. Yo vivía en una tercera planta, abajo vivía mi tía y abajo mi otra tía. Entonces era un edificio familiar. Y subimos a la terraza y ahí, a la noche, serían las 12 y pico de la noche, una cosa así. Yo escuchaba, a ver si hay algún sonido externo. Y de repente escuchamos, mamá. Coño, ¿esto qué es? Era el pájaro de un vecino que decía mamá. Esto es la realidad. Quiero decir con esto que a veces las cosas tienen una explicación. Pero cuando tenía 15 años empecé a investigarlo mucho más metódicamente. Empezamos a llevar una clasificación de psicofonías, de momentos. Me convertí en un gran escéptico del fenómeno psicofónico. Escéptico porque quería saber el por qué aquello se grababa. Estoy hablando con un buen amigo mío, un compañero querido, gran maestro también, que era Sinesio Albert, y empezamos de algún modo a seguir una misma metodología de trabajo, él por su lado y yo por el mío, pero siempre en conjunción, porque al fin y al cabo él era químico oleoícola y yo siempre me preocupaba de que tanto él como yo siguiéramos los mismos métodos de investigación con el fin de sacar una conclusión. Era el más allá que se estaba comunicando con nosotros. A lo largo de hoy vamos a intentar estudiar el porqué. La psicofonía es un fenómeno paranormal de origen incierto, de fenomenología acústica y que muchas veces se manifiesta con una voz que responde coherentemente a las preguntas que realiza un experimentador. No sabemos quién lo dice y no sabemos por qué están ahí. Sin embargo, están ahí. Y por mucho método que intentemos arrojar para intentar tapar el asunto desde un punto de vista lógico, no lo conseguimos. Yo llevo 40 años investigando el fenómeno de la psicofonía. 40 años que me han dado tiempo a reflexionar muchas veces en que si lo que yo estoy grabando son simplemente sonidos, ruidos o tonterías. Soy, digamos, foniatra forense dentro de lo que es el análisis de las voces para los tribunales, ¿no? Es decir, para cuando alguien dice algo,
ante un tribunal, intentar demostrar que es esa persona para el enjuiciamiento o cualquier tipo de cosa. Y la fonografía forense es bastante complicada, sobre todo porque hay muchos matices que se dudan, sobre todo por una grabación de una cámara oculta, de un micrófono oculto, donde he grabado haciendo un presunto delito, ¿no? Y este tipo de cosas son bastante complicadas de demostrar, sobre todo ante un tribunal que está sacando una reflexión sobre un caso. Con la psicofonía es imposible. De hecho, yo ahora estoy trabajando mucho con la inteligencia artificial, he trabajado mucho durante muchísimo tiempo, incluso antes de que se hicieran tan famosas, ¿no? Pero en otro sentido. Y el otro día me decía un amigo, dice, pero ¿tú crees que...? Yo no, las inteligencias artificiales de momento no pueden meterse en el campo de la psicofonía. ¿Por qué? Porque la psicofonía forma parte de una transformación energético sonora. No existe un aparato fonador en el más allá para poder dejar una huella fonográfica, una voz normal, identificable. Y es por ello por lo que tenemos que comprender que la psicofonía, y así yo lo establecí hace ya muchos años, en el 2001, con mi primer libro que se publicó en Elche, que se editó en Elche, y que era Sinfonías Voces del Más Allá, por el grupo editorial MG Difusión. Y yo he ahí establecido una hipótesis, porque nos movemos en un mundo de hipótesis, y era la hipótesis de la transformación energético-sonora, ¿vale? Recuerdo que estaba en mi estudio trabajando y de repente cogí un papelito. No este, pero no como este. Y hice así. Y pregunté, si hay alguna voz que me esté escuchando, que por favor me diga la dirección donde vive un famoso violador de aquel entonces que actuaba en Alicante. Y de repente yo he trabajado mucho con la policía, desarrollando sistemas informáticos. Y de repente, digo esto por lo que viene a continuación, me aparece una voz que dice, Tonzábala, así tal cual. Me parece que la podéis escuchar en Aventura en el Misterio. Me parece. Tengo ahí un curso de psicofonías, pero claro, tenéis que estar suscritos. Ya sabéis. Bueno, yo la grabo, Tonzábala. Esto fue hace muchísimos años. Total, que al día siguiente estoy allí en la oficina, en la policía, y le digo a un cabo que estaba llevando conmigo las cosas. Digo, Ramón, dime, ayer, Ramón era un gran seguidor mío y tal, le gusta mucho el tema del misterio. Digo, ayer grabé esta psicofonía, fíjate que pregunté por el violador Tonzábala. Bueno, dice, Tonzábala en Alicante, no me suena. Total, que cogemos un callejero, Tonzábala, nada. Y digo, ¿y si dijera Doctor Zábala? Porque sabéis que muchas veces las psicofonías carecen de inicio. Doctor Zábala, Tonzábala, se aparece, ¿no? Busca Doctor Zábala y nada. No sé si ahora existirá, pero antes no existía. Y nuestro gozo en un pozo. Me pilla al violador. Fue algo increíble, porque dice, espérate, que tengo un callejero antiguo. Abre un cajón y saca un callejero, que mejor no lo describo. Aquello se ve que habría ido de coche en patrulla, de aquí entonces no existía el Google Maps. Y aquello estaba negro. Total, que lo abre y aparecía la calle Doctor Zábala. Y estaba justo por la zona donde actuaba el violador. Nunca supe si ese hombre vivía o ese violador vivía en aquella zona, pero era curioso. Y en función de eso, yo establecí esa hipótesis, transformación energético-sonora. La energía
ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es el primer principio de la termodinámica. Los científicos más actuales están afirmando que, en efecto, siempre se puede intuir que el ser humano es energía. Por lo tanto, obedeciendo a este principio, si nosotros morimos, ¿en qué nos transformamos? ¿Qué tipo de energía somos? Al fin y al cabo, formamos parte de una esencia, y esa esencia es energía. Entonces, nos transformamos en energía existencial, en energía espiritual. Bueno, y es por ello por lo que muchas veces, desde el punto de vista psicofónico, observamos matices. Hay muchos tipos de psicofonías. Psicofonías microfónicas, psicofonías post-radio y psicofonías que se llaman voces directas. Yo estoy investigando prácticamente a diario, ¿vale? Y puedo deciros una cosa. La psicofonía microfónica son las que se obtienen con los micros como este. Las psicofonías por la radio son las que se obtienen mediante la variación de ondas hertzianas de la radio, ondas e impulsos electromagnéticos. Y las psicofonías como voces directas son las que se escuchan por muchas personas en determinados lugares y somos capaces de poder escucharlas a vivo oído o viva voz. Vaya, usted ya sabe. Ayer precisamente estábamos, Bea y yo, recorriendo una de las zonas muy cercanas aquí para hacer una de las aventuras del misterio. Y yo tuve aquí una voz increíble que la voy a poner ahora, donde, bueno, pues aparecía una voz de hombre que nos decía, oh, mi suegro, una voz paranormal totalmente. Estábamos aquí, José Requena, Bea y yo, y estuvimos grabando durante un cierto tiempo y empezamos a escuchar un cántico perfecto, pero un cántico de una voz de mujer. Lo escuchamos todos. ¿A qué se debe? ¿A qué obedece esto? ¿Es una psicofonía? No. Es una voz paranormal. Si no hay nadie que la haya causado, ¿quién la ha causado? Se llama principio de la causalidad. No existe efecto sin causa. Cuando vemos un efecto, pero no sabemos cuál es la causa, probablemente tengamos que obedecer a que esta causa ha sido producida desde el punto de vista de un nivel ontológico, de querido amigo mío, que era el profesor Germán de Argumosa, el cual nos tiene que hacer reflexionar filosóficamente, porque de siempre manejaba la filosofía, de que puede existir un más allá, donde albergue este tipo de cosas. Y de eso va hoy la charla. ¿Pueden existir este tipo de energías entre nosotros? Al fin y al cabo, cuando nosotros no morimos, ¿en qué nos transformamos? Nadie lo sabe. Posiblemente este tipo de voces sean la respuesta. Y estamos hablando de psicofonías. Psicofonías que se forman por parte de la modulación de la energía del sonido. Es un sonido que está ahí. Yo, cuando cogí este papelito y lo abrí, ¿qué estaba creando? Una portadora. Habéis oído hablar del clic famoso de las psicofonías, ¿verdad? El clic metálico. Bien, pues el clic metálico muchas veces antecede a lo que es una grabación psicofónica. ¿Significa que el clic abre la puerta o que es el encendedor de la luz? No. Significa que es un ruido que ha sido modulado y que ha sido utilizado. Un niño pequeño, le das una bola de plastilina, de las que están negras. La tiras encima de la mesa y le dices, hazme algo. ¿Y el niño qué hace? Un muñequito, ¿verdad? Ha transformado el producto en algo. Es lo mismo que ocurre con la psicofonía. Se transforma. Es un sonido básico, una memoria básica. Al fin y al cabo la energía se transforma. Cuando tú a un coche le pones gasolina, el coche anda, ¿verdad? Con lo cual la energía de combustión química se ha transformado en energía cinética, ¿vale? Pero claro, si encienden las luces, hay una batería que se carga con un alternador, que se carga con el movimiento del coche. Con lo cual la energía química también se ha transformado en energía lumínica.
Y si tocas el capó del coche, está calentito, ¿verdad? También se ha transformado en energía calorífica. ¿Y en qué se transforma la energía solar? Nos estamos dando cuenta de que estamos abriendo una parte de investigación en que es posible que estas psicofonías estén ahí, que formen parte de esa olla, de esa bola de plastilina que nos dan, para, en cierto modo, no sabemos cómo, decirnos algo. Y ahí están las psicofonías. Y todas estas psicofonías, ahora empieza la conferencia. Todas estas psicofonías forman parte de nuestra investigación. Tenemos que ser rigurosos. No podemos decir que un ruido es una voz. No. No podemos decir que una psicofonía simplemente es una voz externa o una voz de nosotros. Bea es muy escéptica y a mí me lleva por el camino de la amargura. Bea no me ahora que lo digo. ¿Por qué? Porque para poder autentificar una psicofonía debe haber unas condiciones propicias para que ésta se cante. Nosotros en la aventura del misterio, y tenemos aquí a varias personas que han participado en la aventura, y sabéis que nosotros vamos grabando y vamos cantando, pero dentro de lo que hay somos rigurosos. Tenemos que hacer un programa muy movido, pero hay que ser riguroso, si no, no se acepta. Y no lo aceptamos, ¿sabes por qué? Porque no nos hace falta. Tengo miles de grabaciones psicofónicas que me demuestran. Atención, solo una de las psicofonías que yo tengo, basta con una para que me pueda demostrar que existe algo un poquito más allá. Solo una, que sea auténtica. Y tengo unas 70 y tantas mil. La pregunta que me hacían pues es, por lo menos en fichas abiertas, a lo mejor puede ser que tenga alguna que otra más, pero que son muchos años grabando, son miles de kilómetros de cinta y horas de batería. Pero quiero decir, solo con una me basta para demostrar que eso existe. Pero aquí no se trata de demostrar simplemente así, se trata de demostrarlos de una manera científica. ¿Cómo vamos el tiempo, verdad? Bien, pues, dicho esto, quiero que seáis rigurosos y quiero que seáis escépticos. No os creáis todo lo que hay. Hay mucha gente que simplemente, lo estaba comentando con un compañero que hay por aquí, que simplemente quieren hacer canales para darles al like, al me gusta y tener visualizaciones. No, a mí me importa un pimiento. Me gusta que las cosas que hacemos tengan visualizaciones y estoy muy orgulloso de ello y gracias por suscribiros a Aventura del Misterio. Pero me encanta, pero no busco eso. Yo lo que quiero es transmitir lo que creo y lo llevo dentro, no puedo negarlo. Y es por ello por lo que os pido que seáis rigurosos, que seáis escépticos y que, bueno, muchas veces, y yo ayer le decía a una cosa, tenemos que ser muy pragmáticos con lo que tenemos. Bueno, algunas psicofonías de origen microfónico pueden ser espontáneas, que son las que mejor se oyen, y luego las de absorción, una nueva modalidad de psicofonías que ha aparecido y que nos hemos dado cuenta de que estaban ahí durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, era la transformación sonora de esa autopilota, pero obedecía a determinado tipo de ruidos. Yo tengo colegas que están trabajando con dripping, que son instrumentos de agua que van cayendo, que combinan, crean ondas portadoras lo suficientemente interesantes como para acompañar a la voz psicofónica. Y eso es interesantísimo. Pero no hay que confundir un ruido con una voz. Un ruido es un ruido y está muy marcado y delimitado en un oscilograma. Una voz psicofónica se trata de una modulación fonética, donde fonográficamente podemos observar que se trata de una modulación. Desde ese prisma, es como tenemos que observar las cosas, es como la voy en la aventura. Por eso cada aventura tarda una eternidad en subirla y a veces dos. Pero bueno. Bien,
que de las características psicofónicas que yo he ido observando, me he dado cuenta que, bueno, son muy variadas, ¿no? Una de ellas, por esa modulación del papelito que os he dicho antes, energía sonora. Otra de ellas, como os decía, energía hertziana. Otra de ellas, energía. Y ahora es cuando ya nos vamos a rayar un poco la cabeza, pero quiero que lo creáis un momento, ya lo hablaremos, ¿no? Energía psíquica. Y otra de ellas, ya no me voy a rayar la cabeza, ¿vale? Pero perdonadme de un momento, energía dimensional, ¿vale? Ahí me pasa un poco, pero, ¿vale? Pero al fin y al cabo, causa y efecto. Es un principio científico, ¿verdad? No existe un efecto sin una. Correcto. Principio de la causalidad. Esto es ciencia pura, ¿vale? Exacto. Es una ley. Exactamente. Todo produce un efecto. Y si no vemos la causa, desde el punto de vista ontológico, si no existe una causa aparente, tiene que estar en otro lado. ¿Y cómo se llama ese otro lado? ¿Más allá? ¿Otra dimensión? Pues sí, otra dimensión. Probablemente ya no lo vamos a ver. Vamos a entenderlo. Entonces, es así como vamos a intentar escuchar algunos ejemplos psicofónicos de todas estas. Voy a poner aquí. Ahora falta que yo encuentre aquí mi carpeta. Aquí está. Bueno. La primera voz que vamos a escuchar es una voz muy antigua mía, a mí me encanta, donde, bueno, aparece, o sea, a mí me llamaron en una emisora de radio que hacía un programa y bueno, pues de estas llamadas que hay después, ¿no? Y me llama una señora y me dice, mire usted, señora Boros, yo es que estoy seguro que mi hija está aquí conmigo, ya, pero ocurre algo. Sí, mi hija murió con 17 años. Hostia, esto es fuerte. Ya, pero es que está aquí en mi casa. Yo quiero que usted venga y la grabe. Y yo digo, bueno, mire usted, señora, a ver, si yo lo voy a grabar en un sitio, lo más probable es que no salga nada. Las psicofonías son muy escasas, muy extrañas. Y hombre, no. Total, que nos fuimos un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que habíamos fundado recientemente. Estaba José Maquena, Mónica Peña, Bea, Antonio García y yo. Íbamos hasta la casa. La niña era inválida. No podía andar, iba con una silla de ruedas. Murió. No recuerdo bien la causa, pero a mí yo tenía un nudo aquí en la garganta. Y total, la mujer estaba ahí toda risueña, un encanto de mujer. Encanté. Y bueno, pues sí, yo, mire, yo no sabía qué decirle. Yo no sé esto, no sé lo que decirle, pero si no grabamos nada, usted no se decepcione, que es muy probable, usted me comprende, vosotros me comprendéis, ¿verdad? Imaginaos el mundo que tenía yo aquí, diciendo, como no se ve nada, esta mujer pierde la fe en que su hija esté aquí, o algo así, porque ella estaba convencida, y yo sabía que no iba a saber nada. Salió. Estaba ya poniendo los aparatitos, pi, 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 y aparece la voz, una voz que dice, andaré. Allí estaba una vecina de la mujer, estaba yo y estábamos el equipo nuestro. ¿No os imagináis el silencio que había allí? Porque Bea no permitía que nadie hablase. Y yo tampoco, a mí no me gusta que nadie hable. Si alguien habla, puedo llegar a separarlo, pero no me gusta. De hecho, he anulado muchas. Andaré. Cuando la mujer escucha la voz, dice, esa es la voz de mi hija. Y la vecina dijo, es la voz de la niña. Vamos a escucharla. Esto se puede ir pasando.
Voy a volver a pasar. Es que no todo se escucha. No, ya es una pasada, vale, pero... Bueno, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Yo por una manera estoy escuchando, porque las frecuencias agudas muchas veces son muy buenas para las captaciones psicológicas. Bueno, no sé, la mujer realmente se convenció de que en efecto su hija estaba por ahí. Esto no es una psicología, esto es un ruido. El caso es que existe. Perdón. Es una y estamos hablando de un fenómeno acústico, microfónico, ¿vale? Estamos en, bueno, no sé si sabéis que yo he llevado durante 24 años las investigaciones sobre el fenómeno de las caras de Belmez. Las caras que se forman en el suelo y todo esto, ¿no? Y allí estuvimos investigando en la casa de María Gómez Cámara, en la casa natal, donde había nacido. Y recuerdo que hicimos un programa para la televisión española, con quien yo trabajo mucho, y bueno, en cierto modo me envían un técnico y una cámara y un redactor, ¿vale? Para hacer el programa. Y el programa se llamaba Oración, no sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, pues se hizo el mejor programa de Belmez que se ha hecho en la historia. 2 horas de documental, increíble. Pero empezamos allí y aquello fue impresionante, hasta el punto en el que estuvimos en la casa natal de María, donde empieza a ocurrir de todo. Sonidos, ruidos, pasos por el piso de arriba. No dábamos crédito. Era una auténtica casa encantada. Totalmente. Estamos hablando de la casa natal de María Gómez Cámara. Allí pasaron cosas que algún día las contaré. Fueron increíbles. Yo no le doy crédito. Total que estábamos allí. Habíamos instalado, aquel día estaba Pedro Fernández, Copérnico, García y yo, junto con el equipo de Oración. Y hay un momento en el que estamos allí, teníamos instalados unos interferómetros láser y de repente algo atraviesa aquello, algo bajó por las escaleras. No sabíamos bien qué era. En ese instante quedó grabada una psicofonía. Curiosamente nosotros teníamos una cámara apuntando aquí y prácticamente donde estamos experimentando en una salita de pruebas y estaba, recuerdo que cuando salta aquello pues hacia arriba, tiramos hacia arriba, bueno, fue algo increíble. Pero quiero que lo oigas. Aparece una voz de niña que dice: hola, ¿podéis ayudarme? Bueno, a todo ir a hablar, no sé si se nos ve la audio. Ah, sí, Venga, ahora tengo eso. ah, sí, Aquello fue increíble, sobre todo por ver la cara de los periodistas. Imaginaos que, claro, nosotros no fuimos a ver qué había ocurrido a la puerta de arriba y ellos se quedaron solos. La cámara que estaba grabando, eso se ponía. Y se quedaba grabado. No se vivió en el programa. Y el cámara le dice al redactor: tío, vámonos aquí. Que en las pelis de miedo los periodistas son los primeros que mueren.
otro, pero es cierto. Bien, alguno puede pensar, es que las psicofonías a veces se escuchan mal. Es verdad que no son vocablos, pero es que hay algunas cosas que sí que se entienden bien, ¿vale? Os voy a poner una en la que yo pedía que si podía verlos, y hay una voz que dice, acércate. Esta se la dedico a toda la gente que dice, es que las psicofonías son muy difíciles de entender. Esta sería, ¿verdad? Ahí está. Bueno, estamos, mi querido Francis y yo, que además se puede ver una aventura del misterio, ya sabéis, ¿no? Tenéis que estar suscritos. Si no, no se puede ver. Pero bueno, estamos Francis y yo grabando, estábamos experimentando en una casa. En una casa que estuvimos experimentando bastante. Se puede ver, insisto que se puede ver, que todo esto está grabado. Y hay un momento en el que nosotros, cuando decidimos hacer la exploración inicial de la casa, bueno, pues nos hicimos una foto, ¿vale? Pues eso, que nos posamos aquí y yo con mi móvil digo, hago una con el móvil viéndose y otra sin que se vea el móvil, para, yo qué sé, para las redes sociales, ¿sabes? Y de repente, en una de ellas, no había luz alguna, ¿eh? O sea, había claridad, pero no había nada de luz que rayo de sol, ni nada de eso, ni bichos, ni flash, no se hizo con flash, ¿vale? Lo digo porque alguno puede pensar, es que en ese momento pasó un bichito y ¡pac! Le impactó. No había flash. Y se grabó algo, una especie de mancha que en parapsicología se conoce con el nombre de luminografía, y no sabemos muy bien a qué obedece. Se hizo un estudio hace muchísimo tiempo por un amigo mío catalán que estaba pensando que eso podría obedecer a este tipo de entidades de energía. Y preguntamos quién había hecho eso. Y de repente una voz dice, era la Sara. Nos pongo en situación, un palacio abandonado, en mitad de un lugar donde no había nadie, solo estábamos Francis y yo, y evidentemente no hay voz alguna. Y sin embargo, una voz dice, era la Sara. Curioso. Pero os recuerdo que estos son psicofonías microfónicas, con micrófono. Pero hemos hablado de psicofonías por transradio, ¿verdad? Las psicofonías obtenidas por transradio tienen más carga de mensaje que las microfónicas. No sabemos por qué. El sonido les cuesta más de modular que las otras secciones. Y tú, Noelia, sabes lo que nos pasó en una de las últimas actividades del misterio. Algo increíble, algo que de verdad yo no doy mucho, o sea, no puedo llegar a comprender cómo es posible que ocurriese aquello. Estábamos Noelia y yo investigando en una casa y de repente, bueno, pues empezamos a contactar con una entidad que se llamaba María. Y la tal María nos invitó a verlo. La tal María, bueno, pues nos decía que estaba oprimida por una especie de espíritu feo que venía por el pasillo. En ese instante salta uno de nuestros sensores ópticos, óptico, para explicar el porqué, y en conjunción con un disparo que hubo en una cámara de infrarrojos, única vez que me ocurrió otra vez, pero muy raro que ocurra en una cámara caja de infrarrojos que haya grabado 25 segundos de algo que no se ve. ¿Qué era aquello? Lo que quiera que fuera, produjo una alteración.
posiblemente de un campo electromagnético circundante en el lugar que yo estoy estudiando del porqué de ese salto de los sensores que se producen muchas veces, y los que hayáis visto la aventura del misterio ya sabéis de qué os hablo. Es verdad que todavía no llegamos a comprender, pero ahí está. Lo hablaremos algún día porque realmente no tiene desperdicio. El caso es que al fin y al cabo estamos hablando de psicofonías por cambios electromagnéticos, ondas electromagnéticas, y no os olvidéis que la luz es una radiación electromagnética susceptible de ser alterada por este tipo de entidades. Pero, ¿qué es lo que pasa con las psicofonías por transradio? Cuando yo pregunto, ¿me podéis dar un mensaje desde vuestro mundo? Aparece una voz que me dice, directo de los muertos. Y por lo que estaba diciendo antes Moisés, y no todos los que están. Quizás, a lo mejor, sí esto podría llegar a considerarse, entre comillas, como una prueba de que no todos los que están aquí son los difuntos. Pero vamos a escucharla. La primera voz tiene como la primera parte es una voz de hombre masculina que tiene como un acento en portugués o en gallego, y la segunda voz es femenina, ¿vale? Directo de los muertos, y no todos los que están. Nadie sabía, murió el conductor y nadie sabía qué era lo que había pasado. Nadie. Y de repente, a mí se me ocurre la idea de, mira, esto está muy feo, me quiero, porque claro, aquello estaba muy candente. Y me fui ahí con mis aparatos e intenté grabar una psicofonía preguntando cuál había sido el problema, o sea, el origen de ese accidente. Y aparece una voz que dice, defecto de autobús. Os había hablado de origen psíquico. Teníamos microfónico, transradio, psíquico. ¿Vale? Psíquico. ¿Qué significa esto de psíquico? Bueno, vamos a proponer como una posible hipótesis de la formación del origen psicofónico.
Recuerdo una investigación que se puede ver en Aventura Mística. Para ello tenéis que suscribiros, si no, no vais a poder verlo. Bueno, si lo podéis ver, pero sugiero que os suscribáis, si no, Verónica sacará la espada. Y conforme os hagáis, ya sabéis. Estábamos ahí haciendo una investigación en la casa. Nos habían llamado, habían ocurrido una serie de fenómenos muy extraños, toda una niña de 16 años, bueno, pues decía que convivía con un espíritu. Era algo muy fuerte. Y tenía una amiguita que era un espíritu que no la dejaba dormir, y fuimos a investigar el caso, y era algo increíble, hasta el punto en el que la familia nos pidió ayuda para intentar solucionar esto. Yo no sabía ni cómo enfocar el caso. Hasta ese momento, yo, bueno, siempre me he limitado a investigar, a decir esto está aquí, pero tampoco sabía más, hasta lo que me pasó con Noelia, que aquello fue un punto y aparte. Pero bueno, ya lo contaremos otro día. Donde sí que se puede hacer algo más. Yo no sabía el cómo, pero sí se puede hacer algo más. Es decir, no solamente investigar, sino también, quizás, entre comillas, echarles un cable a aquellos que están en ese tipo de energías. Ahí lo dejo, ¿vale? Ya lo veremos. El caso es que estamos allí y de repente, esta niña decía que su amiguita se sentaba por las noches y hacía así, se sentaba en la cama y hacía así con los pies, y su cama, claro, nos daba, y no la dejaba. Total, que hicimos aquello, el caso fue precioso, precioso, precioso. Os recomiendo de verdad que le echéis un vistacito fuera de bromas. Y hay un momento en el que, bueno, ahí vivía la madre, la hija, el padre y un perrito. Muy raro. ¿De qué te ríes? Del perrito. El perrito le llamaban bolitas. Era un perrito pequeño. A mí me odiaba. O sea, os lo digo porque nada más verme, yo creo que se me ensangrentaban los ojos diciéndome, este me lo como. Un perrito chiquitín, pero digo, no, pero... Bueno, y a mi compañera iba a tope. Pero, total, que estábamos allí experimentando el perrito, el bolitas. Bolitas tenéis que verlo, no sé si se va a ver por ahí. Tenía unos ojos, pero en serio que se le salían, y estaba ensanguinado para mordernos a todos. Y el hombre, bueno, lo puso en la terraza. Y el bolitas se escapa. Justo cuando yo estaba grabando la lectura. Vais a ver, flipáis. O sea, yo digo, ya viene, y el bolitas viene y empieza así. Yo me quedo alucinado porque empieza a chuparme las manos. Y de hecho me vais a ver porque es un fragmento de vídeo. Y yo empiezo a reírme diciendo, bueno, yo me estaba riendo, me estaba dando gracias. Y de repente, pues eso, el perrito empieza a chuparme las manos. Y yo me empiezo a reír. Y aparece una psicofonía que dice, no te rías de mí. Vamos a ver. A ver, voy a ponerlo un poquito más. Ahí estaba, yo realmente no sé. Otro día recibí una visita de unas italianas que un buen amigo, investigador, Ensen Koski, uno de los grandes investigadores, pues le había dicho que viniera a verme. Y bueno, me contaron un caso increíble de una maldición que había sufrido la familia, una maldición extraordinaria. Decían que cuando levantaban la cabeza por encima, la mano por encima de la cabeza, un terrible dolor les daba aquí. Lo tenía la madre, lo tenía la abuela.
la hija, ¿vale? Todo había sido por una venta de tierras donde había un casero en una de las casas que al vender la propiedad en Italia, en Roma, la habían tirado. Y el hombre se quiso vengar, era un brujo que le echó la maldición. Hasta ahí puedo contar con los demás. Bueno, sí que se me presentaron un día en casa mientras yo estaba arreglando la antena de televisión, diciendo, vale, pues aquí estamos, investigue usted el caso. Esta es la realidad. Y fue así como empezamos a realizar grabaciones. Y uno de los días, estuvieron 5 días conmigo, uno de los días empezamos a recabar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas muy metódicas. Pruebas y pruebas. Y de repente aparece una voz cuando preguntamos por el padre diciendo cómo podíamos ayudarles. Y aparece una voz que dice, un espíritu guía sola. Ahí lo tenemos. Nunca, bueno, sí sé cómo acaba esta historia. Las señoras se fueron a Italia con esta carga y a consecuencia de todo lo que nosotros habíamos grabado, localizaron a un brujo amigo del padre, el cual les quitó la maldición. Yo solo sé que un día recibí un regalo que venía de Roma, que era una tarta enorme de golosinas, diciendo gracias Pedro, has conseguido liberarnos. Perdón, el problema está que yo no puedo tomar azúcar y dije, pues a lo de los años. Recibí un buen papel de su parte. Pero bueno, el caso es que ahí está. Y ahora quiero enseñaros nos quedan unos minutos. Quiero enseñaros una grabación, ¿vale? Una grabación que a mí me ha roto los esquemas. Belchite. ¿Alguien ha oído hablar de Belchite? Exacto. Guerra civil. Allí ocurrió una mortandad tremenda. Según algunos cronistas, murieron más de 11.000 personas en el lugar. Según otros, un poquito menos. Aquello fue tremendo. Bando nacional, bando republicano, enfrentados, guerra, peleas, luchas y muerte. Horrible. Guerra, por Dios, que no se puede repetir. Total que yo en el año 1999, pues fui a consecuencia de unas investigaciones junto con el equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de La Rioja, el de Zaragoza y el de Alicante. Estaba yo solo. Pero el caso es que estábamos ahí realizando una investigación, ¿vale? Silencio, 2 de la mañana, aquello. Y de repente yo grabamos, rebobinamos y cuando estábamos ahí todos escuchamos en la grabación un avión lanzando, haciendo un picado y lanzando una copa. Esto se hizo famoso, de hecho Belchite, se empezó a hablar de Belchite y tal. Lógicamente me he ido ahí muchísimas veces, me habré visto en alguna televisión por allí, sobre todo en Antena 3, para Alerta 112, que he trabajado mucho allí. Y lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con Belchite. Yo fui a dar una conferencia, me invitó el ayuntamiento y, bueno, pues estuvimos hablando un poco de los fenómenos que habían ocurrido, de la posibilidad. Y aquí, con esto que vais a oír, a mí algo me despertó. Evidentemente, cuando hablamos de sonidos microfónicos por radio, nos quedan los psíquicos, ¿vale? Donde hay una acción psíquica, el perrito, el bolitas y todo esto, nos queda un apartado muy importante, el dimensional, que era lo que tú te preguntabas. Bien, ¿de dónde salió ese avión?
Ella se queda Juan Carlos aquí. Bueno, un aplauso para Juan Carlos. Pero, ¿qué podemos decir? Pues ahora impresionante desde tu perspectiva. La dimensión es lo que nosotros estamos viendo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, largo, alto y ancho, es lo que es nuestra dimensión, al menos así lo entiendo yo. Alto, ancho y profundo, es decir, las tres dimensiones. Sí, Bien. ¿El tiempo? el tiempo. Cuarta dimensión. Puede ser una cuarta dimensión, sí. Espacio-tiempo. Espacio-tiempo. La física ortodoxa sabéis que nada más que admite tres dimensiones. El tiempo no se sabe decir la parte. De hecho, entra dentro del estudio de la física correcto. Gracias. De nada. Y es verdad, esto es lo que yo me planteo una y otra vez. Cuando me invitan al ayuntamiento, yo me voy allí a hacer grabaciones, me enseñan una casa flipante, en el Rarenco, en Lecea, increíble. Estoy allí con 5 investigadores más, cuando terminamos a las 5 de la mañana, 5 investigadores, de 5 de la mañana, a mí me habían enseñado una bodega alucinante donde se escondía la gente de la guerra para que no lo mataran. ¿Y sabéis lo que ocurre? Estamos grabando ahí en pleno silencio y digo yo, ¿qué es lo que ocurrió en esa bodega que me habían enseñado, en esa casa? Silencio pleno, ¿no? Y de repente se escucha con claridad un brazo, Juan Carlos, atento a esto, un brazo como lanzando una granada y explotando con la explosión. Lo vais a ver. Silencio pleno. 5 investigadores analizando minuto por minuto, segundo por segundo. Una explosión. Y ahora quiero que penséis mientras lo oís y me digáis de dónde sale esta explosión. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Cuando unos peritos en armamento escucharon esto, me dijeron hasta el modelo de la granada. Una granada tipo Lafitte. Yo no tengo ni idea de armamento, pero eso está por delante. ¿De dónde ha salido esta explosión? Yo tengo la misma duda que vosotros. Un buen amigo se va hasta Auschwitz, en Polonia, campo de concentración. Pone su grabadora, le indico cómo tiene que hacer, control pleno en un lugar justo donde, por desgracia, ocurrió una mortandad, ya lo sabéis, campo de concentración de Auschwitz, lo peor de lo peor, y sitúa la grabadora con control visual, ¿vale? Allí, durante un rato. ¿Qué ocurre? Justo en la entrada es por donde entraba un tren con todos los presos. ¿Sabéis? Cuando a los judíos los trasladaban desde las distintas ciudades para introducirlos en el campo de concentración. Yo no sé qué tiene, no sé, pero fijaos lo que se escuchó en pleno silencio. Vais a oír el sonido de un tren.
este tren? ¿De dónde había salido esa granada explotando? ¿A qué nos estamos enfrentando, Juan Carlos? Nos estamos enfrentando a otra dimensión. Yo siempre he pensado este tipo de cosas son la disociaciones, no sé, de otra forma. Correcto. Y esa energía puede crear. Lo que yo no entiendo y siempre me he preguntado es por qué a tu pregunta se manifiesta esa energía. Porque es inteligente y quiero enseñaros una cosa, quizás como reflexión y ya para terminar, de todo lo que estamos hablando. ¿Vale? Quiero que lo veáis, es un amigo mío. ¿Quiere llamarla? Como tú. Es que muy parecida a ti. Y se llama Dr. Ponto. Así que espero que le guste, porque nos va a explicar el principio. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones, solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba todo y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sales? ¿Pero qué? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales del planeta plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro. A usted, desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. Hola, circulito. El miedo a lo desconocido o a lo que todavía no se conoce es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido, ¿cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por ¿Encima? está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Así? Demuéstrame. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? No, tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que no hay. ¿Más? ¿Qué me
Quizás es lo que nos pase, que no sepamos mirar hacia arriba. Muchas gracias. Bueno, me ha encantado, a mí me ha encantado tu charla, creo que hace pago lo tuyo. Vale, hay un turno de preguntas ahora. Hay preguntas al público, hay preguntas, hay varios. Vale, vamos a empezar de atrás para adelante esta vez en ocasión. Vale, si os parece. Quería, simplemente hace muchos años yo recuerdo que leí en algún sitio que había fonías que se quedaban grabadas en objetos del pasado, en un jarrón, en un alfarero de hace miles de años. ¿Esto es cierto? ¿O le suena? Sí, claro, me suena. Es al modo como si fuera un hijo de vídeo. Sí, y además es muy interesante, se hizo el experimento y por muchas veces que se intentó repetir no se pudo. La intención era intentar grabar las palabras de Jesucristo, justo en las cofradías de aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ya sabéis que un disco de vinilo normalmente va girando hasta 32 revoluciones, o 33, la historia, y entonces hay una aguja que va leyendo los surcos. Entonces pensaron que las pequeñas partículas de silicio, cristalitos, de algún modo iban creando ese tipo de surcos, haciendo que se grabase el surco. Se descartó, no se pudo. Sí es verdad que mediante un láser empezaron a ver los surcos y sí se escuchaba un sonido. No había nada. Por más que alguien hablase al lado, no se pudo captar nada. Muchas gracias. Muy interesante esa pregunta. Es como hay un mineral o una piedra, ¿no?, que dicen que está en el hotel donde grabaron la película del Resplandor, que recuerda el eco de las voces pasadas, ¿no? Ya, bueno, de eso te invito a que veas la siguiente. De eso, sobre todo muy cercano aquí, ya lo veréis, ¿vale? Quería preguntarte, no sé si te parecerá un poco descabellado, pero igual es una experiencia de hecho, si pudieras decirme si tiene esto algo sentido. Yo tengo una amiga que hace 10 años que murió su marido, y ella, el teléfono de su marido era difícil, pero ella le tenía mucho cariño y lo cogió para tener con ella. Curiosamente, los nuevos artesanos los he ido a guardar, y pues ya le llamaban, y cuando me llamaban a mí, no siempre, pero sí que de acuerdo conmigo, el teléfono hacía como una especie de psicofonías o voces metálicas. Y ella me decía, ¿estás oyendo? Y estás oyendo, y yo le decía, ¿y tú me oyes a mí? Y ella no me oye a mí, pero yo oía así, una cosa extrañísima. Y esto ha pasado, no puedo decir que a lo mejor todas las semanas, pero a lo mejor un mes, 2 meses. Ahora hace años que el teléfono se compró uno nuevo, pero curiosamente ayer me dijo, ¿sabes qué he pensado más de una vez? Volver a poner una tarjeta al teléfono de Sammy y volver a llamar. ¿Puede ser? No funcionaría. Es decir, no funcionaría con una tarjeta. Si tienes que decirme que pruebe, campos electromagnéticos. Yo tengo cientos de casos relacionados con llamadas telefónicas. Y hay algunas alucinantes. Yo llamé a un gimnasio una vez en Torres de Sur y me respondió que hablaba con él y dijo que estaba volviendo a recibir después de preguntas. Yo le hablaba a usted, me llamaba eso, y de dónde estaba, me llamaba Interesante. Bien. Muy interesante. Decirte que aconsejes a tu amiga que no podemos afirmarlo, pero sí que hay muchos casos relacionados con esos. Personalmente te puedo decir que he obtenido resultados con teléfonos y contestadores antiguos. Te puedo decir que hay varios casos bastante fidedignos que nos dan pruebas de que hay algún tipo de modulación, pero tampoco sabemos más. Solamente le pasaba conmigo. Dice que ella llamaba a mucha gente o le llamaban y jamás pasaba. Solamente conmigo. Pues es interesante, muy interesante. Y decirte aquí que, bueno, también a veces lo extraño puede ocurrir. Claro.
a decir una cosa que es la primera vez que la voy a decir, porque parece que lo dije una vez por ejemplo, pero el otro día estaba hablando con una buena amiga que se llama Sol, ¿vale? Ella es del grupo de tal, que había ahí, y bueno, pues estábamos hablando y me dice, me coge de verdad, me dice, Pedro, ¿cuándo vas a salir del armario? Entenderme. Esto significa que cuando, o sea, voy a reconocer que realmente el investigador importa más de lo que nosotros pensamos. La presencia vibracional del propio investigador. ¿Hasta qué punto un investigador es capaz de activar algo? Te voy a decir una cosa. Cuando el investigador lleva una llave azul, abre las puertas azules. Tú, con un aparato de radio donde sintonizas la copia, por ejemplo, no vas a sintonizar una emisora, estás sintonizando la copia. Eso significa que todas las emisoras estén radiando y entrando en tu receptor, pero tú estás sintonizada con la copia. Entonces solo escuchas la copia. Cuando nosotros hacemos investigaciones en determinados lugares donde nos ponen que hay algún tipo de infestación. Sí. Yo es que trabajé en el turno de noche en un periódico y me acuerdo que las compañeras que llevan tiempo me decían que en una habitación, ese pabellón estaba abierto o ya salió, y siempre sonaba el timbre de esa habitación. Esa habitación no estaba cerrada, no hay nadie. Es primero eso que lo pregunto porque solo he vivido de personas. Y claro, aquellas, como estaban acostumbradas, pasaban. Pero es que luego al momento hay abierto esos sensores. Y siempre había uno que se quedaba arriba porque nosotras los íbamos usando según no había un orden. Y yo me acuerdo que sonaba el timbre, pasábamos y el gato bajaba una cosa. Y me acuerdo yo que por la mañana entraba el coordinador de enfermería y a veces sin hablar, tal, Antonio, no sé qué. Entonces nos dijo, dice, puede ser porque este sitio había fallecido gente, ha habido sufrimiento porque también había cuidado paliativo y como que él decía que podría ser que se muriera ahí con el vecino, que hubiera una gente. Por eso la pregunta si hubieran podido ¿Cómo te llamas? Maite, tienes la información, con lo cual puedes entrar. Hay personas que activan los fenómenos. Sí, hay activadores. Hay personas que activan el fenómeno. Hay activadores. Hay personas que cuando entran en un lugar se activa, se manifiesta el fenómeno. Y hay otras personas que no. Hay algunos que dicen, no, es que si no crees no vas a tener nada de esto. Pero no es así. Son las personas. He visto a escépticos, a detractores, que no es lo mismo que escépticos, tener miedo en un lugar y decirle, si no crees en nada, ¿a qué le temes? Última pregunta. Una de ellas es si cuando, por ejemplo, las psicofonías tú las registras, puede ser que en ocasiones tú no las escuches en ese momento, pero luego cuando pones el registro sí. Por ejemplo, lo de la bomba. Tú, cuando estabais allí, no lo escuchasteis en ese momento y luego al poner el registro sí. Muy bien, muy interesante porque me das pie a recalcar una cosa. Primero, transformación energético-sonora. Bola de plastilina. El sonido en sí es una bola de plastilina, la bonita. Luego llega el niño y hace un muñequito. Estamos actuando igual. Una psicofonía microfónica, ¿vale? Es el producto de una transformación energético-sonora. Una psicofonía dimensional, ahí actúa nuestro querido Juan Carlos, de algún modo tiene que ver algo con otra dimensión. Cuando tú realizas una experimentación, las psicofonías microfónicas no se escuchan. No se escuchan. Tú a lo mejor oyes esto, pero cuando rebobinas y estudias, muchas de las
frecuencias sonoras dialogar el papel se han transformado en voz, en fonemas. Es lo que es una psicofonía. Sin embargo, hay otra parte que yo he hablado, que son las voces paranormales. Cuando hay varias personas y escuchan una voz, hostia, un capítulo de un libro, que yo, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿quién ha dicho eso? Y de verdad, sí, en alguna de las aventuras sé que entonces sí que tienes esa pauta de haber escuchado una voz paranormal. Psicofonía necesita fuente energética de algún modo para transformar. Voz paranormal, no. Estoy comiendo que bueno, esto ya va aproximadamente unos 10 años y yo estaba haciendo una grabación en el portátil, ¿vale? Con el sonido del portátil y bueno, era en Navidad, ¿vale? Estaba ahí pues entreteniéndome, grabándome con la cámara del ordenador del portátil y de eso que mi madre estaba en el aseo justo al lado de mi habitación y entonces me llamó mi madre y sin darme cuenta dejé el portátil grabando. Y entonces con mi madre con mi familia hablo valenciano. Y entonces yo quiero un sitio y mi madre me dice, no dona temps, ¿vale? Que para que no sepa valenciano es se puede dar tiempo. Y yo le contesto a mi madre que sí queda tiempo, mi madre que no da tiempo. Bueno, pues se queda, vuelvo y digo, ostras, que me deja el portátil grabando. Y por curiosidad digo, voy a darle el play a ver si desde el aseo se nos escucha y cómo se escucha de lejos el sonido. Pues la verdad que, bueno, hay pocas personas que lo han escuchado porque fue un poco el pros de punta de lo claro que se oye. Una de las personas es mi marido y nada más escuchar la psicofonía se escucha como una puerta abriendo, como decía yo, cuando no echas 3 en 1, y entonces se escucha perfectamente un niño pequeño decir mamá, que cuando lo has dicho tú, antes me he quedado así, nos hemos mirado, pero no puede ser. La dejo un poco más la grabación y entonces empieza a salir la conversación de mi madre conmigo en valenciano. Yo, mira, se oye como muy de lejos. Y lo que me pone los pelos de punta cuando mi madre me dice que no da temps, que no anem a anar, sale la voz de una niña que dice que sí da tiempo. Y yo... Y se escucha, no es que te parezca, literal, la voz de una niña que sí da tiempo. Y entonces eso es lo que tú decís a lo mejor que yo no lo escuché para nada, ni la puerta, ni al niño, entonces. Y otro fenómeno que sí que me pasó estando con mis primos y fue a nivel grupal, es que estamos en el campo alimentando a los animales y estamos los 3 hablando y de repente, como del cielo, escuchamos que mi prima estaba, mi prima era Maite y mi primo dijo, Maite, miramos los 3 al cielo y decimos, ¿habéis escuchado claramente Maite? Y decimos, sí, y era de noche, las 11 de la noche. Entonces nada, que nos decía, tía, faltamos a Maite, no. Entonces, como que he tenido esas 2 experiencias diferentes, por eso digo yo, una cosa no la he escuchado yo, lo del portátil que se registró, y la otra la escuchamos en YouTube. Era porque me ha encantado, de verdad, en serio, la primera parte me ha encantado porque es característica psicofónica, ¿vale? Y además dialogante. Yo no he hablado de las psicofonías dialogantes, pero yo recuerdo que un día estaba yo experimentando y y por la radio, en tiempo real, estaba haciendo otra radio, me aparece una voz de mujer que me dice Jesús. Y digo, bueno, pues muchas gracias. Y la misma voz me dice, no las hace. Lo que de pasó fue exactamente el mismo diálogo, una interacción en tiempo real. Increíble. Y el otro caso podría ser sí, porque pasamos los 3 claramente y mi primo es muy escéptico y dijo, yo lo he escuchado claramente, no sé explicación. Increíble, muy bajo. Ferran. No, quería comentarte, el tema de lo de la granada puede ser similar cuando grabaste el mouse en una bandera o los caballos en el castillo de Huela. Correcto. Que también se escuchan los cantos de los caballos. En el castillo de Orihuela, es que lo tengo aquí, pero por tiempo no he podido ponerlo todo, ¿no? En el castillo de Orihuela fue increíble. Esto es un poquito largo porque tiene que ver con lo que se llama la anestesia psíquica, donde vamos localizando puntos activados desde el punto de vista psíquico para realizar experimentación y nos damos cuenta de que existe una interacción. Y sí, totalmente. El mouse en el campo de Albatera, que lo tenemos muy cerca
Enhorabuena por la ponencia, me ha encantado. Quería preguntarte si a través de las psicofonías has ayudado a la policía a resolver algún caso. Bueno, algún dato he conseguido, pero tampoco puedo decirlo, porque forma parte de determinadas cosas. Pero sí, algún dato sí que ha habido. Pero la psicofonía forma parte de un factor físico, de una prueba física. La mediunidad es psíquica. Elementos sí capan, elementos sí ganan. Pero bueno, hasta ahí podemos decir. Bueno, muchas gracias.